barra. ¿Qué importancia le atribuyo yo a que los alumnos hayan adquirido conocimientos abstractos? Densidad, capital, isla, sintagma nominal, etc. ¿Qué importancia? Del 0 al 10. ¿Qué habéis comido? Porque estáis muy silenciosos. 8, 7, 3, 5. Vemos ya también que no existe unanimidad y cada uno tiene su correspondiente barra. Sigamos, la siguiente. ¿Qué importancia le atribuimos a que el alumno haya adquirido habilidades, técnicas, estrategias, saberes hacer? 2, 8, 4, 6, 9, 10. También consenso. Y por último, que al final de la enseñanza haya adquirido actitudes determinadas y valores. 10, 10, 10. 4, 3, 10. Estáis viendo la homogeneidad del colectivo que estamos aquí, ¿eh? Cada uno con su código de barras. Pero cuando si me pedís, vamos a hacer una unidad didáctica, difícilmente nos podremos poner de acuerdo si no decidimos claramente cuál debe ser el código de barras de esta unidad didáctica. Por lo tanto, en primer lugar. Pues bien, vayamos a hablar de las competencias relacionado con el código de barras. ¿Qué tiene que ver las competencias con los conocimientos? Hay algunos que dicen que las competencias van en contra de los conocimientos, otros que dicen lo contrario. Analicemos una situación de competencia. Vamos a intentar analizar una situación de competencia en un problema a resolver que seguramente todos lo sabemos hacer y que no es del ámbito educativo, que es el cómo cocinar una omelette. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo sencillo, pero que nos puede entender qué implica ser competente. ¿Qué es lo que debe saber una persona que es competente cocinando una omelette? Bien, veo que tenemos informaciones. He podido oír más o menos que difícilmente se puede ser competente para cocinar una omelette si no tengo adquirido el conocimiento de lo que es omelette. O sea, segunda barra, el concepto. Si no sé los conceptos, no podré ser competente en ello. 2. Habéis dicho los ingredientes. Sería el contenido factual. Por tanto, necesito contenidos conceptuales y contenidos factuales. Sigo. ¿Y qué necesito además? ¿Con este conocimiento tengo suficiente? No. Debo tener una serie de habilidades. Saber romper los huevos, saber batirlos, etcétera, etcétera. O sea, tercera barra sobre los procedimientos. ¿Y qué nos falta? Para ser competentes, ¿qué nos falta? Dice alguno hacerla, claro. Hacerla con cariño, con ganas, con esmero y teniendo en cuenta las necesidades de los distintos comensales. La competencia es como una mesa que tiene 4 patas. A la que falla una pata, la mesa se cae. Es importante esta identificación de las 4 patas, porque algunos han dicho, no, las competencias son en contra de este trabajo de discriminación de los contenidos en función de sean factuales, conceptuales, procedimentales o actitudinales. La competencia es una integración de los 4, pero el maestro debe tener claro los distintos componentes.
porque se va a encontrar con 4 alumnos que no han sido competentes dando respuesta a un problema de multiplicaciones. 4 alumnos que no son competentes. Pero cuando los analizamos, vemos que uno no ha sido competente porque en lugar de decir 7 por 3, 21, ha dicho 24. Ante un problema de cuánto pesa o cuánto va a costarte 3 kilos de manzanas a 170, etcétera, el kilo. Cuando hace esta operación, nos encontramos que uno, en lugar de decir 7 por 3, 21, dice 24. Y no es competente. En cambio, otro, en lugar de utilizar la multiplicación, ha intentado resolver el problema con una suma. Y no es competente. Otro ha hecho el algoritmo de la multiplicación, pero ha colocado mal los dígitos y le ha salido mal la operación. Y por lo tanto, el resultado no ha sido competente. Y en cambio, otro lo ha hecho, va de sobrado, lo ha hecho deprisa y le ha salido mal la operación. Ha sido incompetente. Cada uno ha sido incompetente porque ha fallado en alguna de las patas. Y es importante reconocer en qué pata ha fallado, porque al alumno que ha dicho 7 por 3, 24, ¿cómo lo deberé ayudar yo? Pues diciendo que estudie las tablas. En cambio, al que no entiende el concepto, ¿qué le diré? Estudie, trabaje, memorice las tablas. El 7, el que en lugar de utilizar una multiplicación ha utilizado la suma, es que no ha entendido el concepto. Y por lo tanto tendré que darle actividades que le ayuden a entender el concepto. Al que le ha fallado el algoritmo, le tendré que dar pues, más ejercicios para que sepa llevar a cabo el algoritmo correspondiente. Y al que fallan las actitudes, pues le tendré que dar un capón para ver si falla este no. La competencia es un constructo que integra contenidos factuales, conceptuales, procedimentales y actitudinales. Es importante reconocer cada uno de ellos, porque a la hora de evaluar las competencias, uno de los medios va a ser inexcusablemente identificar en qué grado están utilizando o no aquella componente, aquella pata de la competencia. Podemos decir, pues, ya que sabemos, déjala ahí. Cuando hemos dicho que la función social de la enseñanza venía de un modelo propedéutico selectivo, decíamos que el objeto de estudio es el conocimiento, básicamente conocimiento factual y conceptual. Diríamos que el código de barras histórico en un modelo selectivo era 10-10 y poco en las otras dos. En un modelo que pretende la formación integral, decimos que el objeto de estudio es la competencia. Y por lo tanto entendemos como competencia una intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida por medio de acciones en las que se movilizan al mismo tiempo y de manera interrelacionada componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales, entendiendo por contenidos conceptuales también los hechos. En situaciones reales. No se ha acabado ahí la complejidad de la competencia, porque lo importante no es dominar una competencia, lo importante es saber dar respuesta a un problema determinado. De tal modo que ahora vamos a analizar lo que implica una acción competente. Por favor. En primer lugar, vamos a analizar una acción competente y seguiremos con la omelette. El problema de la omelette no es saber hacer la omelette, sino en una situación real. Consiste en que es por la noche, a las 9 de la noche, llaman a la puerta de casa y nos encontramos con que vienen 3 personas que se llaman amigos y dicen, venimos a cenar contigo. Situación de la realidad que nos obliga a intervenir y que cuestiona o plantea problemas que tiene que resolver. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, lo que tenemos que hacer es comprender el problema, comprender la situación, analizar la situación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué implica esta situación? Por lo tanto, analizar la situación.
Segundo lugar, ya tenemos analizada la situación. Y aquí es cuando tengo que plantearme qué es lo que voy a hacer. Y aquí ahora yo tengo, por favor, tengo 4 opciones. Y mi habilidad debe ser la de seleccionar la mejor opción. ¿Cuál puede ser la primera opción? Puede ser decirles, chicos, ir a vuestra casa y traer comida y cenamos. Esta es una posibilidad. Segunda posibilidad es vamos al restaurante de abajo y tomamos alguna cosa. Tercera posibilidad, lo que podemos hacer es llamar a una taquería y que nos traigan algunos tacos. O cuarta posibilidad, decirles, mira, me parece que tengo yo unos cuantos huevos y ¿qué os parece si hacemos una omelette? Toda persona debe ser capaz de poder entender situaciones complejas y tener habilidades para seleccionar la mejor opción posible. Una vez, aquí he puesto esquema de actuación. Esquema de actuación sería la competencia desgajada de la realidad. Sería la competencia. Por ejemplo, si tenemos un problema de matemáticas, sería un problema de matemáticas, primero debo entenderlo, análisis de la situación, y debo seleccionar si debo utilizar la suma, la multiplicación, la división o la resta. Pero luego, al resolver el problema, tendré que utilizar hechos, conceptos, procedimientos y actitudes. Pero, paso siguiente, por favor, pero esta actuación debe ser flexible y estratégica. No de tal modo como la aprendí, sino en función de las características del contexto. Ahora son 3 personas las que vienen y además uno dice que quiere la omelette con 2 huevos y muy hecha, y otro me dice que con un solo huevo. Por lo tanto, que tendré que actuar aquello que aprendí, deberé llevarlo a cabo desde un planteamiento flexible y estratégico. Nunca tal como lo aprendí, sino en función de contextos, según la realidad concreta del contexto determinado en la que se efectúa el problema. Estáis viendo ya la situación como está, ya tenemos las competencias. Vayamos ahora al problema de la enseñanza. Ya hemos entendido lo que son las competencias, sabemos ya lo que es una acción competente y sabemos que la acción competente tiene distintas fases y cada una de ellas implican aprendizajes distintos. Se debe aprender a analizar, se debe aprender a seleccionar y se debe aprender a intervenir de forma estratégica y flexible. Vayamos a la enseñanza. No existe un conocimiento concreto sobre cómo se aprenden las competencias. No existe. Y seguramente no va a existir nunca como tal, porque las competencias son un constructo que está compuesto de distintos componentes y cada uno de ellos se aprende de forma distinta. Veréis, vamos a analizar cómo se aprenden los distintos componentes, o sea, las 4 patas. Y vamos a la primera pata. Vamos a la primera pata, que son los hechos. ¿Cómo se aprenden los hechos? Los nombres de los ríos un compañero ha dicho mirando, por ejemplo, nombres de los ríos de México. Ya me gustaría a mí que fuera viéndolos, pero podemos hacer un recorrido viéndolos y no acordarme de los nombres. Los nombres de los ríos se aprenden memorizando. Memorizando mediante repeticiones verbales, utilizando habilidades mnemotécnicas que me ayuden a este recuerdo, pero son mediante repeticiones verbales. Y las repeticiones verbales serán 10, otros serán 20, otros serán 30. El conocimiento que tenemos de cómo los alumnos aprenden los hechos es que se aprenden memorizando y con repeticiones verbales, y cada alumno necesita repeticiones distintas. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la forma más buena, bonita y barata para enseñar los hechos? La clase expositiva magistral. ¿Sí? Sí. Desconcierto. Lo que os va a desconcertar, así de entrada, pero ofrecedme confianza.
Y veréis que es así. Este es uno de los grandes errores de la pedagogía que hemos defendido nosotros desde hace muchos años, la pedagogía activa. Que la pedagogía activa ha consistido en hacer muchas cosas. Y, por ejemplo, hemos hecho visitas, por ejemplo, a muchos ríos. Y a la vuelta de un viaje que hemos visto muchos ríos, ¿nos acordamos de los nombres de los ríos? No. Si no hacemos actividades que me ayuden a recordar, no seré competente en aquello. Y, por lo tanto, es necesario que hagan estas actividades. Y la forma más sencilla para los contenidos factuales es la expositiva, donde yo lo explico. ¿Y qué tenéis que hacer vosotros? Aparte de escuchar y luego memorizar. ¿Tengo que hacer yo algo? No, pediros que memoricéis. Pero yo no tengo que hacer nada. Luego os pondré una prueba para obligaros a que estudiéis. Pero mi clase es perfecta en un modelo expositivo, con los alumnos colocados uno detrás de otros, mirando al que está hablando. ¿Y cuántos números de alumnos? 40, 50, 100, 200. Es igual, porque lo que tenéis que escuchar y luego memorizar. Otra cosa luego es pasarle las pruebas. Aquí sí que necesitaríamos que fueran menos, pero para esto pueden ser muchísimos. Bien, ya tenemos los hechos y tenemos la metodología más apropiada. Pasamos a los conceptos. ¿Cómo se aprenden los conceptos? ¿Se aprenden repitiendo n veces la definición del concepto? No, decimos. Pero decimos que no, pero en cambio, seguramente si os pido que me defináis lo que es isla, seguramente lo sabéis. ¿Os ayudo? Isla, porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Hagamos una prueba PISA. Hagamos una lectura comprensiva de esta definición. Y habéis dicho, isla, porción de tierra. ¿Qué es una porción de tierra? Un montón. Y luego decís, rodeada de agua por todas partes. Desde preescolar sabemos que todas partes es delante, detrás, derecha, izquierda, arriba y abajo. O sea, ni un submarino en plena inmersión. ¿Cómo aprendimos el concepto isla? Porque al lado de la definición que había, un dibujito con la isla. Luego comprábamos un cómic y veíamos una isla con la correspondiente palmera. Ya sabéis que no existen islas sin palmeras. Aprendimos el concepto isla mediante un proceso personal, de elaboración personal, a partir de lo que vimos, tocamos, observamos. Proceso de construcción y elaboración personal en la que tiene en cuenta en este proceso las capacidades cognitivas del alumno para pasar de lo concreto a lo abstracto. Por lo tanto, ¿me sirve el modelo expositivo? Y aquí diríamos no, porque yo ya no puedo reconocer cuáles son vuestros avances en la construcción del concepto. Ya no puedo garantizar las ayudas correspondientes. Y por lo tanto, lo que tengo que hacer es montar una metodología que me permita ir reconociendo lo que estáis construyendo, de manera que os pueda ir ayudando. Y una metodología en la que, como yo no puedo ayudar a todos, porque sois muchos, lo que haremos es hacerlo en pequeños grupos, de tal modo que unos vayan ayudando a los otros. Yo podré pasar por los distintos grupos e ir identificando hasta qué punto están entendiendo o no y cuáles son las ayudas que les debo prestar para que puedan llegar a comprender aquel concepto. Vayamos a la tercera columna. Los procedimientos, perdón, la tercera pata. ¿Cómo se aprenden los procedimientos? Se aprende, voy a poner un ejemplo de algo que siempre, generalmente lo hacemos bien, que es enseñar a bailar. ¿Cómo se aprende a bailar? Está bien, habéis dicho, se aprende a bailar bailando. Os voy a poner yo ahora una música con un baile, la sardana. La sardana. Exacto, por eso lo digo.
típico de mi tierra. La sardana. Pongo la música, y habéis dicho, se aprende a bailar bailando, y diré, pues bailar. Os moveréis con mayor o menor elegancia al ritmo de la sardana, pero aquello no será una sardana, igual parezca una cumbia, pero no será una sardana. ¿Qué es lo que falta primero? Primero, el modelo. El modelo. Y una vez tenemos el modelo, ponemos el modelo y ¿qué pasa? Que una de las alumnas, generalmente pasa así, es una chica, no tiene connotaciones machistas esto, pero es así, estadístico. Solamente enseñando el modelo ves que ya una chica se pone a bailar. Pero la mayoría de los mortales que necesitamos, práctica. ¿Y cuánta práctica? Y tú me dirás, 10 veces, otro va a decir 20 veces, otro, yo me parece que nunca. Práctica. Práctica guiada, o sea, de lo más sencillo a lo más complejo con ayudas correspondientes. ¿Y cómo lo hacemos esto en clase? Resulta que una ya de las alumnas ya sabe bailar y en cambio otro necesita 20 veces. ¿Qué hacemos con esta alumna? Decimos, vente con él y ayúdale. Y luego un grupito que tiene un grado de desarrollo determinado, decimos, este grupito os ponéis juntos y hacéis esto, y esto y esto. De manera que vayamos forzando la ayuda entre iguales e ir pasando por cada grupo, prestando los consejos apropiados. Pero aún nos falta una cosa. Mientras estoy aprendiendo a bailar, ¿en qué estoy pensando? Aprendiendo a bailar, no cuando estoy bailando. Estoy pensando en los pasos, el movimiento del cuerpo, el ritmo, etcétera, etcétera. Estoy pensando en la morfosintaxis del baile. Utilizo la teoría del baile para mejorar mi aprendizaje. ¿Cuál es el problema que hemos tenido o tuvieron mis buenos maestros en su tiempo cuando me enseñaron a escribir? Se aprende a escribir escribiendo. Evidentemente, me propuso, no digo decodificar, digo hacer un texto. Se aprende a escribir un texto escribiendo. Pero, en primer lugar, modelo. ¿Me dio modelos? A mí no me dio modelos. Me dijo, haz una redacción. Y me dijo, sí, lee. Me dio textos para leer. Pero a partir de aquí me dijo, y ahora haz una redacción. No empezó dándome muchas ayudas. Mira, ahí tienes un pequeño texto, solamente falta acabarlo, o iniciarlo, o poner tal parte. Y ahora te voy retirando las ayudas hasta que eres capaz de hacerlo tú solo. No hizo esto, sin modelos. En segundo lugar, ejercitación progresiva y secuenciada de lo más sencillo a lo más complejo. Tampoco. A todos nos dijo, haz una redacción. Y por último, la reflexión sobre la escritura. Se hizo, evidentemente, pero desgajada de su uso. Por un lado, análisis sintáctico, análisis morfológico, conocimiento de la gramática correspondiente, pero desgajada de su uso. De tal modo que yo, que tuve buenas notas como de chaval, y por lo tanto en lengua también, la superé bastante bien, ahora cuando tengo que escribir, suerte tengo del ordenador. ¿Qué es lo que hago? Escribo una frase, la leo, digo qué mal que me suena, y empiezo a darle vueltas a la frase hasta que me suena bien. Pero si me preguntáis por qué antes te sonaba bien y ahora no te suena bien, soy incapaz de dar una explicación. Y en cambio, seguramente preparándomelo un poco, sería capaz de explicar lo que es el sintagma nominal, lo que es el predicado, el verbo, etcétera, etcétera. Se me enseñó la morfosintaxis desgajada de su uso. Esto es clave para cuando estamos hablando de las competencias, porque el núcleo central de las competencias es el contenido procedimental, donde la teoría es básica, pero solo como medio para, no es el fin, solo como medio para. Ya tenemos los procedimientos, hechos, conceptos, procedimientos. ¿Cómo se aprenden los contenidos actitudinales? Se aprende a ser solidario repitiendo n veces solidaridad. Seré solidario, seré solidario. Entendiendo lo que es el concepto solidaridad. Lo puedo entender, pero pasar de él perfectamente. Se aprende